Venga, a ver. Ok, entonces esta conferencia fue programada con el fin de orientaros un poco sobre el desarrollo del taller de programación orientada a objetos, que es una de nuestras últimas ya, incluyendo la actividad integradora, es una de las últimas actividades para culminar ya el curso, ¿no? Recuerde que a partir de hoy, yo creo que en la tarde o mañana por tarde ya queda habilitado el examen que tienen toda esta semana que viene para presentarlo. Tiene 2 intentos en el cual el sistema le valora y le coloca la nota más alta que sacó entre las dos, ¿no? Asigna entonces la nota más alta que sacó. Entonces iniciemos. Acá en el taller de programación orientada a objetos, bueno, las instrucciones que siempre les creo yo pertinentes, vienen el planteamiento. Acá sería el primer ejercicio. Acá nos dice el primer ejercicio, nos dice que cree una clase llamada cuenta que tendrá los siguientes atributos. Tiene el atributo titular y la cantidad. Ahí ya sabe usted que titular obviamente va a ser un nombre, pues va a ser de tipo string y cantidad tipo doble, ¿no? Que va a manejar valores decimales. Dice que el titular será obligatorio y la cantidad es opcional. Crear 2 constructores que cumplan lo anterior. ¿Vale? ¿Qué significa ahí? Que tiene que construir, para la redundancia, un constructor. Ya saben ustedes cómo lo construimos, se construyen en Java. Clic derecho, insertar código. Uno tiene que ser con los dos, ¿qué? Con los dos atributos, tanto titular como cantidad, y el otro sí debe tener solo el titular, en el cual nos dice que es obligatorio. Ya sabemos ahí de antemano que tenemos que hacer 2 constructores. Acá dice que, bueno, tengan en cuenta lo siguiente también. Crea sus métodos constructor y el toString ya saben usted cómo es, ¿no? Clic derecho, insertar toString, exactamente ya queda, lo pueden personalizar obviamente la salida que va a tener o lo pueden dejar exactamente lo inserta el entorno de desarrollo en Invent. Entonces luego nos dice que tendrá 2 métodos. Este no es de herencia, este es de manejo de objetos y encapsulamiento de datos. Dice que tiene que tener en cuenta los siguientes métodos. Dice que el método tiene que construir un método de ingresar en el cual lleva por parámetro el parámetro cantidad y el parámetro es tipo doble, en el cual se ingresa una cantidad a la cuenta y si la cantidad introducida es negativa no se hará nada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene que implementar un condicional, ¿no? Y en que si la cantidad es negativa no hace nada. Y si es positivo el valor, ¿qué tiene que hacer? Ir a sumar al total de la cuenta que hay actualmente. O sea, ¿qué quiere decir? Que tienen que manejar una variable global en el cual mantiene cuál es el saldo de la cuenta, ¿no? Y tienen que crear otro método retirar, que también lleva el mismo parámetro cantidad, en el cual se retira una cantidad a la cuenta. Dice que si restamos la cantidad actual a la que nos pasan es negativa, la cantidad de la cuenta pasa a ser cero. Ahí que tenemos que hacer, tenemos que hacer una validación en el resultado, que si el resultado es negativo, pues lo único que tiene que hacer es resetear la variable acumulativa y que quede en cero, ¿no? Sencillo, más ejemplos. Ahí que tienen que hacer, tienen que manejar una clase normal llamada que acá, ¿cómo la llamamos? ¿Cómo que les dije yo aquí? Titular, si no estoy mal. Sí, una clase titular y obviamente tienen que hacer otra que es el main, ¿no? El main que, donde van a crear el objeto, de traer esos respectivos atributos para poder manejar los métodos y para obviamente poder compilar la aplicación, lo que es el ejercicio 1. ¿Hay alguna pregunta sobre el ejercicio 1? Si quieren pueden plasmarla ahí en el chat que lo tengo acá viéndolo directamente. Este es sencillo más bien, este es con el fin de manejo de objetos y encapsulamiento de datos. No es así complicado. Vamos, el segundo, si no estoy mal, también es de lo creé de objetos. Sí. A ver, sí, la capacidad máxima desde la cafetera. Sí, sí. Ese también es ¿de qué? También, sí, Alexander. Pero generalmente para poder instanciarlos, es mejor manejar la clase y el main para que pueda usted manipular bien lo que es encapsulamiento de datos, uno de los pilares de programación orientada a objetos. ¿Ok, Alexander?
Ya es esto libre elección si usted quiere implementarlo por consola y solicitar los datos por consola o crear un formulario. Ya es su libre elección si quiere implementarlo por medio de formularios o lo quiere manejar directamente por la consola. Lo que yo sí les recalqué es que la actividad integradora sí tiene que ser con manejo de formularios y mensajes de diálogo si van a implementar, tiene que ser obligatorio. Ahí sí no le valgo que lo trajen por consola, ¿ok? Lo que es el trabajo, lo que es la actividad integradora. Entonces, sigamos, este ejercicio 2 acá nos dice que tiene que, ya nos dice de antemano de una vez, mire, desarrolla una clase, la vamos a llamar cafetera, en el cual tiene los atributos capacidad máxima, que es lo que obviamente va a tener la cafetera, o sea, el tope cuando queda llena, y la cantidad actual. La cantidad actual de café es la que tiene la cafetera, porque obviamente le podemos sacar, entonces va quedando menos centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener esa clase? Ya sabe usted que estos ejercicios de tanto manejo de objetos, obviamente lo trabaja uno con la clase y crea otra clase main para poder llamar los objetos, instanciarlos y poder compilar el programa, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Acá dice que implementa los siguientes métodos. Debemos crear un constructor en la clase cafetera en el cual establece la capacidad máxima, que son 1000, o sea, que arranca capacidad máxima igual a 1000, ya sabemos de antemano. El constructor lo que va a hacer es llenarlo. De una vez arranca esa variable que la llamamos capacidad máxima, arranca en 1000. Y la actual es 0. Ya, o sea, los dos atributos prácticamente los tenemos que manejar con el constructor. Y acá nos dice el otro constructor. Mire, este es el constructor, un de constructor predeterminado es así. La capacidad máxima en 1000 y obviamente la actual en 0. Nos dice que tiene que manejar otro constructor con la capacidad máxima de la cafetera que inicializa la cantidad actual de café igual a la capacidad máxima. Tenemos que crear también ese segundo constructor. El constructor va a contener, acá nos dice exactamente qué es lo que tiene que hacer. Dice que un constructor que la capacidad máxima de la cafetera inicializa la cantidad actual de café igual a la capacidad máxima. O sea, cuando las dos variables son iguales, significa este constructor. ¿Sí? Porque acá nos dice que inicializa la cantidad actual de café igual a la capacidad máxima. Eso es lo que hace este constructor, que estas dos variables son iguales. Las dos cantidades van a ser iguales. Y nos exige aquí otro constructor que nos dice que con la capacidad máxima y la cantidad actual. Si la cantidad actual es mayor que la capacidad máxima de la cafetera, se ajustará al máximo. Claro, no puede ser mayor. Usted es como a la realidad, ¿no? Una jarra, por ejemplo, si le cae 1000 centímetros cúbicos, no puede, si usted la va llenando y la va llenando, no puede pasar de la capacidad máxima que tiene la cafetera, ¿no? Entonces eso es lo que va a hacer este constructor, va a resetearla con el fin de que si le llenó, llenó y llegó al máximo, no puede seguir llenándola más de 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces si usted la va a llenar, siempre la va a resetear y va a quedar, por ejemplo, en 1000 centímetros cúbicos. Porque acá, ¿por qué? Porque tenemos que emplear un método de llenar cafetera, otro de servir taza y otro de vaciar cafetera y otro de agregar café. Entonces, si nosotros vamos a llenar la cafetera, acá nos dice este método qué es lo que va a hacer. Mire, llenar la cafetera, ¿qué va a hacer? Hace que la cantidad actual sea igual a la capacidad máxima. O sea, si la capacidad actual estaba en 100 y usted lo va a llenar, ¿qué pasa cuando dice llenar cafetera? Significa que la va a colocar al tope máximo, ¿no? Entonces, ese método tienen que implementarlo ustedes. O sea, este método si no le pide uno al usuario, lo que uno generalmente va a hacer, va a realizar es esto de servir taza y agregar café. Bueno, la vaciar cafetera y dejarla en 0. Esta es normalita. Prácticamente las que van a trabajar bastante es servir taza y agregar café. Porque llenar cafetera, ya sabe usted que lo que va a hacer es llenarla al tope máximo. ¿Qué quiere decir? Que entonces usted llama llenar cafetera, ¿qué quiere decir? Que la capacidad máxima es igual a la capacidad actual. Va a quedar 1000 centímetros cúbicos tanto para cantidad actual, porque la capacidad máxima es 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Eso es lo que hace ese método. Este otro método de servir taza simula la acción de servir una taza, sí. Con la capacidad indicada, si la cantidad actual de café no alcanza para llenar la taza, se sirve lo que queda. Entonces, por ejemplo, yo ese método sí juego con él. Acá nos dice que va a manejar un parámetro tipo entero, ¿no? Póngale que la taza tiene 100 centímetros cúbicos y usted tiene 1000, entonces servir taza, ¿qué va a hacer? Entonces usted va
a restarle a la variable cantidad actual. ¿Sí la quitaba? Sí. A la variable cantidad actual le va a restar lo que le va a servir en la taza. O sea, quiere decir que si tenemos 1000 centímetros cúbicos como capacidad actual y usted sirvió una taza de 200 centímetros cúbicos, ¿cuánto quedó? Tiene que restarle a eso, ¿no? Entonces ya quedó 800. Eso obviamente lo implementa por medio de consola, puede decir. Entonces, por ejemplo, indique, va a servir una taza, entonces indique cuánto es la capacidad de la taza. Entonces, yo le digo, por ejemplo, la taza tiene 200 centímetros cúbicos, 200. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacerme el respectivo imprimir, ¿no? Imprimir que la taza que sirvió son 200 centímetros cúbicos, la capacidad actual es tanto. O sea, si yo tengo 1000, entonces, ¿qué quiere decir? Que le restó a la capacidad máxima, a la cantidad actual, diga. Le restó lo que tiene la tasa, 200, entonces 1000 menos 200 da 800. Y debería imprimir ahí, ¿no? Va a ser cafetera si no necesita imprimir, porque prácticamente dice que es poner la cantidad de café actual en cero. Eso es lo que hace la vaciar cafetera. Y agregar café significa que usted lo que hace es llenarla. Dice que añada a la cafetera la cantidad de café indicada. O sea, por ejemplo, si yo la cafetera la tengo en 500 centímetros cúbicos, yo le voy a decir que le voy a agregar café de 300 centímetros cúbicos. Entonces, ¿con cuánto quedó? Quedó con 800 actualmente. Y si yo tengo esos 800, yo le digo que agregar café 1000 centímetros cúbicos, recuerde lo que hace este constructor, que dice que no puede superar los 1000 centímetros cúbicos, entonces ya se tiene que resetear y obviamente va a quedar, o por medio de un condicional también lo pueden manejar, y va a quedar que la cantidad actual va a ser igual a la capacidad máxima, ¿no? No puede pasar de 1000 centímetros cúbicos. Ese sería ese ejercicio, ¿sí? Es jugar con los métodos cuando ustedes los tienen instanciados en el main. En el main, cuando lo distancian, obviamente depende del método que va a hacer, se pueden manejar una especie de, ¿qué? De switch. Por ejemplo, yo soy el usuario, entonces me pueden hacer un switch. ¿Qué quiere hacer? Llenar cafetera, servir taza, vaciar cafetera o agregar café. Entonces yo escojo. Por ejemplo, no, yo voy a escoger que voy a servir una taza. Opción 2. Entonces ahí ya sale usted por medio de la consola también o un mensaje de diálogo, ¿cuánto es la capacidad de la taza? Entonces yo le digo que 200. Entonces él me tiene que decir, se sirvió la taza a 200 centímetros cúbicos, la capacidad actual de la cafetera es tanto. Así, ¿sí? Así ustedes manipulan ese ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta con el ejercicio 2? Que ya la acabé así de orientar más o menos cómo es que lo van a trabajar. Yo digo que la manera más práctica es implementar una especie de switch, más bien, en el cual yo escojo, por ejemplo, yo soy el usuario, yo escojo si quiero llenar cafetera, si quiero servir la taza, si quiero vaciar cafetera o si quiero agregar café. Serían 4 opciones. Pueden jugar con él, pueden hasta hacerlo con un while, un while que diga que luego con un switch por dentro, lo hacen como una especie de menú y colocan la opción 1, llenar cafetera, la opción 2, servir taza, la opción 3, vaciar cafetera, la opción 4, agregar café, y pueden manejar una opción 0 que diga salir. Entonces el mientras significa que mientras que la opción sea diferente de 0, va a seguir, ¿no? Si yo escojo 0, significa que voy a cerrar el programa y me salgo. Y en caso tal, si no oprimo 0, pues él sigue preguntándome. Yo, por ejemplo, agregué café, entonces ahora que vuelve otra vez al menú, yo ahora voy a servir una taza, en fin, ¿vale? Si tiene alguna una pregunta sobre el ejercicio 2, pueden plasmarla por el chat, ¿ok? Ahí les digo cómo ya les orienté más o menos cómo, para que no se enreden tanto, ¿vale? Si no tienen más preguntas, entonces, nos dice aquí Alexander que no entiende bien cómo hacer el punto A, B y C de los constructores. Recuerde que son los constructores. Entonces acá nos dice que un constructor, usted lo puede crear vacío, vea. Entonces, ¿qué va a hacer el constructor? Acá nos dice que el primer constructor, o sea, el punto A, dice que establece la capacidad máxima en 1000, la capacidad máxima de la taza. O sea, por defecto ya va a ser la capacidad máxima 1000 de la taza. La capacidad actual va a ser en 0. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que las dos variables que va a manejar significa que la capacidad máxima va a ser igual a 1000 y la capacidad actual va a ser igual a 0. Eso es lo que hace este constructor. Luego ya dice que
vamos a llamar el otro constructor, mire, constructor con la capacidad máxima de la cafetera. Eso, Alexander, sí. Ahí nos publicó Alexander más o menos cómo es. Ese sería el, así. Ok, Alexander, ese sería el primer constructor. Así sería. Ya tenemos entonces el otro constructor. Dice que inicializa la cantidad actual de café igual a la capacidad máxima. Entonces, ¿qué quiere decir este? Que ese va a ser, las dos variables van a ser iguales. Ese constructor lo que va a hacer es eso, que tanto la capacidad máxima va a ser igual a la capacidad actual. Eso es lo que va a hacer ese eje, este constructor. Por si de pronto uno quiere solicitar cuánto es la capacidad máxima que tiene la cafetera, anda, que dice que inicializa la cantidad actual de café igual a la capacidad máxima. O sea que lo que va a hacer este constructor nos va a resetear porque significa que si tenemos, porque este arrancó de 1000 centímetros cúbicos, el primero, ¿no? El segundo ya resetea la variable capacidad máxima más que todo, porque nos dice que vuelve igual. O sea, si actualmente hay 500 centímetros de café, 500 centímetros cúbicos significa que la capacidad máxima la va a resetear y la va a colocar igual a la capacidad actual. Eso es lo que hace este constructor, el punto B. Y el punto C nos dice que si la cantidad actual es mayor que la capacidad máxima de la cafetera, la ajustará al máximo. ¿El máximo qué es? El máximo ya la tiene arriba, que es 1000, ¿no? Entonces, ahí no hay tanto problema. Acá el eje constructor puede manejar por medio con un if por dentro como para validar la variable. Se puede crear así. Nuestra día actual es igual a la cantidad actual. Sí, se puede manejar así esto. ¿Dónde está el if? Ah, ya lo vi. Muéstrele, mire, Liana. Acá nos dice, listo, sí, sí, cafetera, sí. Acá va a crear el constructor. Dice que si la cantidad actual es mayor a la capacidad máxima, significa que la capacidad máxima es igual a la capacidad, bueno, capacidad actual, ¿no? Es igual a la capacidad máxima. Acá está ya lo vi. Capacidad actual es igual a la capacidad máxima. De lo contrario, la capacidad máxima es igual a la capacidad máxima. Sí, sí, así se puede manejar. Ese constructor se puede manejar así. Y sin embargo, el constructor no creo que. Los otros dos sí lo implementaron mucho. Cuando llame aquí al menú, pero este constructor lo coloqué ahí, pero es como para que jueguen. Pero generalmente no. Lo estoy mirando ahorita y no es tan relevante que va a implementar en el ejercicio. Ah, no, Sergio, usted crea. Recuerde que es una clase común y corriente. Usted arranca con los atributos, la propiedad del get y set, luego vienen estos tres constructores y luego vienen estos cuatro métodos. No, estos constructores más que todo es con el fin de que ustedes jueguen y miren cómo Yo los construí con el fin de que ustedes jueguen con los constructores, pero generalmente en la aplicación no van a ser relevantes. Eso lo hice con el fin de que ustedes, o yo más bien, calificarles cómo manejan ustedes la construcción de los constructores, vaya la redundancia, y qué, y poder validar a ver cómo manejan ustedes las variables y cómo entenderían ustedes que se crearían esos constructores. ¿Ok? Dice que el punto B, dice Adriana, que muestra el punto B, que dice que el constructor en la capacidad máxima de la cafetera inicializa la cantidad actual de café igual a la capacidad máxima. Sí, ahí tienen que desarrollar ese constructor en el cual revalida la capacidad máxima de la cafetera. Porque acá nos dice que inicializa la cantidad actual de café igual a la capacidad máxima. Sí, 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 la coloca en 1000. Porque dice que inicializa la cantidad actual de café a la capacidad máxima. ¿Y cuál es la capacidad máxima de la cafetera? Es 1000. Eso significa que si yo llamo a ese constructor, significa que la capacidad actual me va a quedar en 1000 de una vez, ¿no? Eso es lo que hace ese constructor. ¿Ok? Ya el tercero, ya sabemos que fue el que nos publicó la compañera de ustedes, Adriana, y no estoy mal. Sí, Eliana, diga. Que nos compartió aquí el código y ese está bien, en el cual nos dice
que si la cantidad es mayor de la capacidad máxima de la cafetera, se la ajusta al máximo, ¿no? Recuerden que, ¿por qué? Porque la capacidad máxima es 1000. Y si yo llamo a cada rato a agregar café, a agregar café, a agregar café, obviamente, si yo, por ejemplo, la cantidad actual de café está en, digamos un ejemplo, está en 800 centímetros cúbicos, y yo como usuario le llamo al método agregar café, le digo que le voy a agregar 500 centímetros cúbicos, luego lo llamo otra vez y le voy a agregar 500 más. Entonces, ¿qué va a hacer? Significa que acá nos dice el constructor que no puede superar, que si es mayor la cantidad actual a la capacidad máxima, se ajustará al máximo de la cafetera. Significa que no puede ser que tenga la variable cantidad actual, no puede superar los 1000 centímetros cúbicos. Si supera, significa que siempre la va a resetear y siempre va a quedar en 1000, no va a superar los 1000, ¿ok? Entonces, muestra a ver, ya con eso yo creo que ya entendieron. Estos dos primeros eran de manejo de objetos y encapsulamiento de datos. De aquí vienen los 3 ejercicios, que es lo de herencia, ¿no? Manejo de herencia. Acá arrancamos con el 3, mire, acá nos pregunta el ejercicio 3. Decimos que encontrará una clase denominada persona, la cual debe actuar como una clase base de la clase taxista. ¿Qué quiere decir? Que esta clase persona va a ser una superclase o va a ser la clase padre, ¿no? Y esta clase taxista debemos crear otra clase más, que va a ser la subclase, ¿no? Va a ser la clase hija de la clase persona. Entonces acá nos sigue, sigamos leyendo. Sin embargo, nos dice que taxista no ha sido declarada aún, o sea que no tenemos que construirla. Bueno, utilizando los conceptos vistos en clase, genere esta subclase, o sea, la clase taxista, teniendo en cuenta los siguientes requerimientos. ¿Qué nos quiere decir? Acá en este ejercicio, ahorita leemos los requerimientos, mire. Acá yo les compartí, este es el código de la superclase. Aquí ya está, mira. Prácticamente usted lo que tiene que hacer es copiar y pegar, ¿vale? Esta ya tiene la superclase. Y aquí les compartí también, este es el main, miren, así es que tiene que actuar el main. Este sería la clase main, que es para poder compilar el ejercicio. Ok, mira, acá quedan dos objetos y luego van a imprimir taxista 1 y taxista 2 y tiene que salir la respectiva información. Entonces, ¿qué van a hacer en este ejercicio? Prácticamente tienen que copiar y pegar, se puede decir, acá tienen el código, tienen que construir la clase hija llamada taxista, en el cual tienen que tener en cuenta que construir por defecto. Bueno, construir por defecto, crear dos constructores. Dice que uno por defecto y el otro con los parámetros. Por defecto, ¿cuál es? Obviamente va a ser vacío, ¿no? Un constructor vacío y el otro constructor va a tener los parámetros que recibe el nombre, la edad y la licencia del taxista. ¿Vale? Entonces, en esa misma clase hija, la clase taxista, tiene que crear un método que se llama imprimir. Podría ser, no sé cómo lo llamamos acá. Así, mira, acá está llamando el método imprimir, mire. ¿Sí? Entonces van a llamar en esa clase taxista un método llamado imprimir. ¿Y qué es lo que va a hacer él? Es lo que va a hacer prácticamente es sacar el valor de las variables que tienen actualmente, que es, ¿cuáles son? Que yo soy el taxista por nombre tal y que permita, y sale el nombre nomás. Pueden sacar ustedes el nombre, la edad y la licencia, pueden sacar las tres. Como ya el constructor lo llenó, prácticamente, este está sencillo. Tienen que llamar el método de imprimir prácticamente es lo que hace la gestión y ya. Porque acá explicamos en el main, mire. Ya la clase hija taxista, creo el objeto, llamo el constructor en el cual recibe las variables, por parámetro recibe que el nombre, la edad y el número de licencia, mire, ¿sí? Y llamo otro, puedo construir los objetos que yo quiera, y después llamo el objeto 1, le digo método imprimir, llamo el objeto 2, método imprimir. ¿Qué quiere decir cuando llamo el método imprimir? Por consola me va a salir que yo soy el taxista por nombre José Pérez, tengo 50 años y mi número de licencia es tal, ¿sí? Llamo entonces al objeto 2, que nos va a salir. Entonces cuando llamo el método de imprimir lo que va a sacar es imprimir las variables. Entonces, yo soy el taxista por nombre Juan Gómez, tengo 42 años y mi número de licencia es tal. ¿Ok? Ese ejercicio hasta ahí, nada más y sencillo, es de herencia. ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejercicio 3? No, entonces continuemos para el cuarto. Nos toman el cuarto. Termina el ejercicio cuarto. Ah, el ejercicio cuarto le hice la gráfica.
Dice que desarrolla el siguiente programa de acuerdo con la imagen presentada. Este es el programa que tienen que desarrollar. Ya sabemos que esta trabajador es la superclase, ¿no? Ah, espere, que me está preguntando el ejercicio 3 a Fabián. A ver, Fabián, nos dice que debemos construir los dos constructores, sí, y llamo los parámetros con la palabra ¿qué? This. Pues, sí, claro, el mismo sistema lo crea, this. This punto y el nombre del parámetro. Cuando usted le dicen clic derecho, insertar código, usted llama a un constructor vacío, luego otra vez hacen la misma gestión, clic derecho, insertar código y chequean los dos atributos, los tres, diga, los tres atributos que cuáles son nombre, edad y qué, y número de licencia. Pero ahí quedan los get y set, los tienen que quedar con el fin de yo calificarle, pero generalmente aquí trabajas por medio del qué, por medio del método constructor en el que trabaja. Porque por el método constructor es que le envía los parámetros del nombre, la edad y el número de licencia, ¿no? Mire, aquí ya no trabaja con el get ni el set. El constructor es el que nos hace la operación de llenar las variables, mírenlas. Llena la variable que llena la variable nombre, la variable edad y el número de licencia. Entonces, cuando yo llamo al método de imprimir, que tenemos que crearle una clase, el método de imprimir va a tener que va a tener un system open line. System open line, mi nombre, yo soy taxista por nombre, llamo la variable, José Pérez, que de edad tengo que, llamo la variable, y mi número de licencia es tal, llamo la variable. Ya, eso es lo que tiene el método de imprimir, ¿sí? Así de sencillo. NSS en los atributos, en el punto 4, no sé, ya mirar, estamos en eso. Ah, este, ah, oye, ni me acuerdo qué es, ese es como el número de seguro social, pero ese no es, sí, es como un SID, pero ahí sin embargo lo puedes, sin embargo si no lo quieren implementar, no lo implementen. Ahí debería haber puesto ese nombre, pues, ay no, tienen que meterle documento, no está. Nombre puesto, es como un documento, llámelo, cámbialo por cédula o documento. Me olvidó cambiarlo. Sí, porque tiene nombre, puesto, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, fecha de contratación. Falta así, es como un documento. ¿Ok? Entonces, aquí en este ejercicio que ya sabemos de antemano por la gráfica, que esta clase, esta que está acá, es la superclase trabajador, ¿no? Y estas dos son las clases hijas, las subclases, empleado y consultor, ¿no? Es sencillo, es de herencia. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a construir esta superclase que en el cual contiene esos atributos, contiene el método toString. Recuerden que toda clase tiene, acá no lo coloqué yo, pero casi siempre uno nunca los coloca, pero generalmente las clases tienen que tener el método constructor. Así sea vacío, pero lo tienen que tener. ¿Ok? Entonces tienen que construir esta superclase y luego ya cuando la tengan creada, va y llaman y crean la subclase empleado y la subclase consultor con los respectivos atributos de cada una y los respectivos ¿qué? Y los respectivos métodos. Recuerde calcular paga, ¿qué sería? Calcular paga, entonces tiene que recoger ¿qué? Tiene que recoger este sueldo. Eso ya es que jueguen ustedes, ¿no? Tienen que jugar con el método de calcular paga. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues colocar el sueldo. O sea, si el sueldo actual es, digamos, un dicho de 1.800.000, entonces tienen que imprimir. Entonces, acá tienen que manejar otra clase más, ¿no? Porque ¿cómo lo van a copilar? Porque esta es una clase, una superclase trabajador. Esas son dos subclases, un empleado y un constructor, y tenían que emplear otro en el cual tiene el main para poder compilarlo. Entonces, en el main, ¿qué van a hacer? En el main van, donde vamos a compilar, por ejemplo, queramos el objeto de empleado y el objeto consultor. Entonces, debemos que calcular que, por ejemplo, el toString nos va a sacar lo que es el nombre del puesto, podría ser nombre, o pueden llamar todos. El toString llama todas las variables estas, ¿no? Recuerden que el toString llama todas las variables, tanto estas como las otras, como las que tiene aquí. Sueldo impuesto, porque es una clase hija, ¿no? Entonces, el toString, o sea que va, ya cuando usted emplea en main, entonces yo creo un objeto sueldo, un objeto empleado, en el cual voy a ¿qué? Voy a asignar el nombre, el puesto, la dirección, el teléfono, fecha de nacimiento, fecha de contratación.
Y también le voy a decir que el sueldo es tal y los impuestos son, por ejemplo, el 10%, ya. Entonces, cuando llama el método calcular paga, ese lo que me va a hacer es calcular el sueldo con base a los impuestos. Entonces, que le va a restar los impuestos, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer el método calcular. El método calcular paga, entonces juega son con las dos variables que tiene ahí, que son sueldo e impuestos. Recuerde que calcular paga es sueldo menos impuestos. Y ya nos calcularía cuál es la paga que tiene el empleado, el cual queremos el objeto. Lo mismo aquí el consultor. El consultor calcular paga, ¿cómo sería? Calcular paga sería la hora por la tarifa, ¿no? Porque la tarifa sería, por ejemplo, la hora es a 100.000 la hora y trabajó 3 horas, entonces el método calcular paga, ¿qué va a hacer? Tiene que hacer la respectiva operación de cuánto sería el sueldo de ese consultor. ¿Ok? Entonces ahí nos daría otra variable, si pueden crearla, si desean crear, en el cual nos diría cuánto es lo que tienen que pagar. Paga sería tal, que es igual a horas por tarifa, ¿no? Entonces acá tendríamos, se puede decir que 4 clases. Una superclase trabajador, una subclase empleado, otra subclase consultor y la clase main en el cual van a copilar este ejercicio y en el cual ya ustedes van a jugar y crean los objetos, en el cual le asignan el sueldo. No tienen que pedirle tanto, ¿qué? Sino que yo vea que ustedes lo prueban, ¿no? O sea, directamente pueden manejar datos ya internos, no tanto solicitar uno por consola, sino, por ejemplo, yo creo que voy a crear 2 empleados y 2 consultores. Entonces yo creo un empleado, lo llamo, creo el objeto, instancio la clase, creo el objeto, le mando que ese objeto punto set nombre va a ser tal, objeto punto puesto va a ser tal, objeto punto dirección va a ser tal, y luego dije, ya teniendo todo eso, le digo que el sueldo va a ser tanto, el impuesto va a ser tanto de ese primer objeto, y entonces le voy a decir que objeto punto calcular paga. Sí, y entonces ya lo último llamo el objeto toString, y el objeto toString que va a tener toda la recolección de, de lo que llenó el primer objeto, ¿no? Lo que es nombre, puesto, dirección, teléfono, el sueldo y que también el método calcular paga si lo tienen que agregar, ¿no? Calcular paga si te lo tienen que agregar System Open Line, el sueldo que va a pagar es tanto. ¿Ok? Lo mismo en consultor, entonces directamente puede manejar dos. La instancia en la clase consultor en el main, crean un consultor en el cual asignan el nombre, puesto, dirección, teléfono, en fin. Y dicen que el set hora trabajó tanta, la tarifa es, por ejemplo, a 100.000, entonces llaman al método calcular paga, ese método calcular paga tiene una variable en el cual imprime ahí, el método a cancelar a ese consultor es tal, al consultor tal, dependiendo del objeto que crearon con el nombre, y luego llaman al método toString, ¿ok? Sí, me lo pueden manejar así, Julián. No hay necesidad de solicitar datos, porque entonces al solicitar datos tendría que manejar un while. Entonces, no, yo quiero es que cómo ustedes implementan esto de herencia y cómo manipulan ya lo que es la instancia, la instancia de las clases, o sea, el manejo de objetos, el encapsulamiento de los datos y, ¿y qué? Y el manejo de herencia, ¿no? Sobre todo que esos ejercicios son de herencia, ¿vale? Este más que todo es de trabajo, tampoco no es complicado. Y a ustedes empiezan a hallar que en orden que diría, ya hacen, construyen primero la clase padre, luego las clases hijas y luego por último el main. Y en el main ya se dan cuenta ustedes si les hace falta algo. Por ejemplo, yo, bueno, voy a construir el main. Ay, me faltó imprimir, no, me faltó construir un método en el cual me saque el salario de ese objeto. Entonces, voy a anexar y tal. ¿Sí me entiende? Entonces, con el fin de que ustedes, yo al revisar, quiero ver todo eso. Sí, no tanto que me pidas por el usuario, manejen mínimo unos dos. Creen 2 objetos de empleados y 2 objetos de consultor. Con eso yo ya miro y ya ustedes pueden interactuar y revisan que utilicen las variables y en el método toString. Obviamente él imprime todas las variables después de que asignan, ¿no? Pues recuerden el orden de los algoritmos, ¿no? Usted primero tiene que llenar las variables, cuando instancian el objeto, tiene que asignarle obj.empleado, por ejemplo, lo llamaron .set nombre, entonces ya saben, entre comillas, el nombre porque es string. Así, y ya por último es que llaman al método calcular paga y al método toString, en el cual ya tienen las variables llenas, ¿no? Porque si lo llaman primero va a salir todo vacío. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta de este ejercicio 4, ¿el 4? Sí. De este ejercicio 4 es el momento de realizarla, si no pasamos al otro. Ya les estoy con esta orientación prácticamente, si ustedes se dedican,
son capaces, le digo, que de sacarlo hoy, de terminar hoy el ejercicio. Si tienen tiempo hoy, no, si no mañana, recuerden que tienen tiempo hasta mañana, se califica sobre 100 y ya hasta el 27 tiene 5 puntos menos. ¿Por qué? Por penalización de envío se puede decir tarde de envío de la evidencia. Entonces pasemos al cuarto, al quinto, diga. Otra vez con dibujito, mire, desarrollar el siguiente programa de acuerdo con la imagen. Acá que nos dice, este ya lo tenemos casi. Si ustedes vieron la última donde expliqué polimorfismo, prácticamente aquí está. La última conferencia, sin darme cuenta, les ayudé en este ejercicio ya. Y les compartí el código. Entonces prácticamente guíense por ese. Ahí está ya prácticamente casi solucionado. Si no estoy mal, no tiene color, ¿o sí? No me acuerdo. Bueno. ¿Ok? Esta figura, acá la llamé a altura y base. ¿Por qué? Porque el triángulo tiene altura y base y el cuadrado tiene altura y base, ¿no? Significa que aquí no van a tener ningún atributo, ¿no? Mire, ¿sí? El único, esta es la superclase figura y las subclases cuadrado y triángulo. En calcular área, ¿qué tienen que hacer? Pues obviamente tienen que llenar, primero antes de llamar este método, tienen que llamar altura y llamar base. Vea, aquí podrían ustedes jugar para que aprendan más, podrían declarar esta clase figura abstracta. Y le funciona perfectamente. Y este método calcular área lo pueden llamar abstracto. ¿Por qué? Porque mire, vea que aquí volvemos y lo llamamos. ¿Qué significa? Estamos haciendo sobreescritura. Este método practica sobreescritura de métodos. ¿Sí? Entonces ahí, pues, si usted, claro que no, si quiere implementar en una clase abstracta, bienvenido, ahí de una vez ensayan ustedes. Si no, pues trabajen lo normal. Una clase normal acá, superclase, y estas dos clases hijas. ¿Vale? Si tiene alguna pregunta, es el momento. Yo publico esta conferencia extracurricular que creamos con el fin de orientarlos en el desarrollo del taller, para que también le queden a otros compañeros y ellos puedan observarla y si salen ya de dudas, si tienen alguna duda con respecto al desarrollo de estos 5 ejercicios que contiene el taller de programación orientada a objetos, ¿no? Este numeral significa protegido. Cuando figura, cuando figura esto con numeral, significa que el atributo es protegido. Protected, que llaman en Java. Cuando figura con el signo más, como están aquí estos métodos, significa que son públicos. Y cuando figuran aquí con el menos, significa que son privados. ¿Ok? Acá lo pueden manejar en protegido, si quieren, manéjenlos en privado, no pasa nada. Porque ustedes todavía no han visto bien. Pero usted lo puede llamar protegido si le funciona perfectamente, no pasa nada. O si quieren, llámelos privados, como venimos trabajándolos normalmente. ¿Ok? Profe, Dígame, lo escucho. buenas tardes. Buenas tardes. Profe, mira, es que, digamos, en mi caso yo le estoy trabajando los ejercicios, Sí. pero este fin de semana hemos tenido casi 6 tareas, este fin de semana, de todas las materias. En mi caso yo no lo voy a alcanzar a entregar mañana. Ok. Y ahí veo que hay varios compañeros que están con la preocupación, por eso incluso solicitamos esta charla en el chat que tenemos. Sí. Ok. A mí me preocupa que en verdad muchos no vamos a alcanzar. A mí no me estresa la nota, pero es que trabajarlo por trabajarlo, pues yo creo, profe, que no tiene sentido. No, que mañana o algo, profe, verdaderamente yo te pidiera el favor de si nos lo puedes dar unos días más, igual, hacer todo antes de que se termine el semestre. Pero Sí. yo creo que muchos estamos corriendo con muchas actividades este fin de semana, profe. Hay otras materias que nos han mandado PDFs de 20, 30, 40 páginas para leer y resumirlas. Ok. No, y también voy a ser condescendiente porque ustedes ya vienen con ¿cómo es que llama? Vienen así con poquitas bases de la anterior materia, pero pero veo en el ejercicio que están aprendiendo. Eso también ya me Sí, satisface. profe, es que Sí. no, y que vamos al día en todas las vamos al día en todas las actividades con usted. Y mire que Sí. estamos hoy domingo también con la intención de aprender. Ok, no, tranquilo. Entonces, vea, voy a hacer una cosa. Recuerde que de todos modos, por tarde mañana le habilito el examen. Va a estar sencillo. Tienen 2 oportunidades. Recuerden también que tienen la actividad integradora, que son máximo 5, ¿qué?
5 integrantes. Se las voy a habilitar con el fin de que puedan aprender bien y mirarlos detalladamente, pero esta actividad, no, la del foro sí se cierra el miércoles, se puede decir. La del foro, porque el foro es más sencillo, el foro usted hasta puede... El foro incluso yo creo que ya la mayoría lo hizo, profe. Si usted mira la Sí, plataforma, esa es otra actividad. El sí, foro también nos tocó estudiar mucho, entonces se cruzó con esta actividad. Pero si usted mira la plataforma en el foro, muchos ya hicimos la tarea, muchísimos. sí, Entonces no hubo tiempo para estudiar bien. claro, claro. El foro sí se cierra el miércoles, si no estoy mal, que mañana se cierra el foro que es sobre 100, pero está habilitado hasta el miércoles que ya es sobre 95 puntos de califica, ¿no? Este foro sí ya, dejémoslo así porque prácticamente ustedes en internet hay muchos ejemplos, entonces ustedes lo podían transformar y lo importante es una breve explicación de esos dos métodos, ¿no? De qué era, que era sobre escritura de métodos y sobre carga, ¿no? Ya este se los voy a habilitar hasta el sábado, el taller de programación orientada a objetos, Gracias, ¿ok? profe. A los dos grupos, que yo tengo dos grupos, un grupo de programación uno y programación orientada a objetos uno y programación orientada a objetos 2, ¿ok? Recuerden también que que la actividad integradora, ahí sí ya no se puede, eso ya no se puede prorrogar después la fecha del examen, que cerraría el domingo, Sí, nosotros y la actividad sabemos integradora, que el último día todo tiene que estar al día. Eso sí, sí la tenemos. ok, listo. Entonces, yo ahorita, o si no, en transcurso, bueno, hasta mañana también puedo esto que arreglar la fecha entonces de la entrega de ese taller. Entonces, quedamos así, el sábado, ¿qué estamos? Me miro con yo rapidez. El sábado estamos a 30. Entonces queda para el sábado por tarde, sábado 30 a las, ¿qué? 11:59. Ya entrega el taller este de programación orientada a objetos. ¿Ok? Entonces, vamos a dar por terminado esta conferencia en el cual se explicó los ejercicios de que contenía cómo se debían desarrollar los ejercicios de taller orientado a objetos, de programación orientada a objetos, diga. Les recalco que tienen pendiente entonces esta actividad, la actividad integradora, y el examen, que tienen dos oportunidades. Si en caso tal, porque yo vi pero no la pude arreglar, hay una pregunta que puede estar con mala respuesta, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ustedes toman un pantallazo, ¿no? Y me la envían al correo, con el fin de yo revisar si verdaderamente tienen ustedes razones o no. Porque ese examen no lo pude montar, ese examen ya lo monta directamente la universidad. Entonces, si tienen cualquier duda en alguna pregunta o algo, ustedes tienen que tomar el pantallazo, ¿ok? Porque sin el pantallazo no puedo hacer nada yo, porque entonces ya no se podría hacer nada, ¿ok? Entonces, les deseo un feliz fin de semana y entonces quedamos así, queda hasta el sábado, ¿ok? Sábado 30, ¿no? ¿Qué dijimos? Sí, sábado 30 a la entrega de este taller de programación orientada a objetos y muchas gracias por su asistencia. Cualquier cosa, también no duden en plasmarla por medio del foro de dudas e inquietudes o por el correo interno de la plataforma. Recuerden que estos son los medios de comunicación que tiene dispuesto la universidad para ustedes, ¿no? Entonces los dejo por hoy, que tengan buen día.